Hola a todos, vamos a continuar con la exposición del equipo 1 del tema de puentes. Bueno, les voy a platicar sobre otro tipo de clasificaciones de los puentes, y estos pueden ser por la naturaleza de las cargas que soportan, como son los carreteros, que dan paso a los vehículos automotores, los ferroviarios, que como su nombre lo indica, dan paso a los ferrocarriles. Ductos cerrados o abiertos, estos son para los fluidos y en caso de los peatonales están sobre una vialidad o sobre algún obstáculo. La clasificación por su geometría en planta, en este caso en el trazo horizontal, es cuando sus ejes y sus apoyos tienen un ángulo de 90 grados y el esviajado es cuando tienen un ángulo menor a 90 grados. En curva horizontal, se unen tangentes consecutivas para el alineamiento horizontal y esto hace que los vehículos puedan cambiar de dirección. Clasificación por su geometría en trazo en vertical. En este caso es cuando, para la tangente horizontal, es cuando la pendiente es igual a 0, es decir, que en su apoyo inicial y su apoyo final no hay desnivel. Y para el caso de la tangente con pendiente es cuando su apoyo inicial y su apoyo final hay un desnivel, lo que ocasiona que haya un ángulo de inclinación. En curva vertical. Una estructura con curva vertical es aquella en donde se enlazan dos tangentes del alineamiento vertical con igual o diferente pendiente, de manera gradual, para que la componente de la aceleración centrífuga sea uniforme, lo que determina que su forma sea parabólica. Los tipos de curvas pueden ser en crestas si son convexas o en columpios si son cóncavas. Aquí podemos ver el columpio y aquí podemos ver las crestas. La clasificación por los materiales de su construcción. En este caso, hay puentes de madera y puentes de mampostería. Para los puentes de mampostería, son fragmentos de rocas acomodadas que se utilizan o no mortero y estas apiladas tienen la forma que se desea. En el caso de la clasificación de los puentes por materiales, también está lo que es el de concreto, que son uno de los usados más comúnmente. La combinación es de cemento Portland con agregados pétreos, agua y aditivos que forman una mezcla moldeable que al fraguarse hace que el elemento tenga una rigidez y una resistencia. En caso del acero estructural, también es uno de los más comunes y esto pues son unidos a través de remaches con tornillos, con pernos a presión o estos pueden ser también soldados. De materiales compuestos. Estos pueden ser de concreto o acero y se utiliza lo que es la fibra de carbón o la fibra de vidrio. La clasificación por la movilidad e inmovilidad de la superestructura. Pueden ser fijos y son. Clasificación por la movilidad e inmovilidad de la superestructura. En este caso hablamos del fijo, que se mantiene fijo a lo largo de la vida útil. Solamente se mueven sus apoyos cuando hay mantenimiento. En el caso del móvil, pues tiene la capacidad de moverse de un lugar a otro
y estos son principalmente para pues, las embarcaciones y es una estructura, pues, aunque es móvil, su normalidad eso pues aplica, que sea movible. La clasificación por su vida útil. El definitivo, esto abarca un lapso de 75 años. Esta es una propuesta, no está tomada, bueno, no está anexada dentro de la normativa. Y en el caso de un puente temporal, solamente es un lapso no mayor a 5 años de uso. En el caso de la tipología de puentes, hablábamos que los móviles tienen otra clasificación, que puede ser un puente colgante, un puente giratorio, un puente levadizo, como se está observando en este caso. Ya está ahí. Bueno, ahora vamos a platicar sobre el estudio de mecánica de suelos. El estudio PST es una prueba de penetración estándar, SPT por sus siglas en inglés. Permite estimar la resistencia al esfuerzo del cortante del suelo mediante el número de golpes necesarios para hincar el penómetro estándar y obtener muestras alteradas para identificar los suelos del sitio. Esa técnica de exploración es útil para suelos granulares en los que el muestreo es inalterado, es casi imposible. En suelos cohesivos blandos no es recomendable porque las correlaciones con el número de golpes son poco confiables. Bueno, para el equipo del estudio de suelos se necesita un penómetro que consiste en un tubo de acero cuyo extremo se acopla con una zapata afilada del mismo material. El tubo está cortado longitudinalmente para facilitar la observación y recuperación de la muestra. Aquí podemos observar un penómetro y tiene pues las longitudes de acuerdo a la normativa. El penómetro también está conformado por lo que es una columna de barras que se coloca en el extremo inferior de la columna de barras de acero de penetración de diámetro definido y ambos pues tienen un peso semejante. El martinete golpeador se utiliza cuando el penómetro se hinca con los impactos del martinete de 64 kilogramos y 75 centímetros de caída. La cabeza de gato es un malacate de fricción que levanta el martinete a una altura de caída con un cable de manila de 3/4 de pulgada. Para sostener el cable se requiere un tripié o una torre equipado con polea. Bueno, vamos a hacer esto más grande. En este caso se puede observar lo que están las poleas, el malacate o martinete, el malacate, el martinete, y aquí están las barras de perforación, la barra de perforación, la cabeza de golpeo. Operación. Para la prueba de penetración estándar consiste en hincar el penómetro 45 centímetros con la masa de 64 kilogramos, dejada caer desde 75 centímetros de altura. Durante el hincado se cuenta el número de golpes que corresponden cada uno a 3 avances cada centímetro. La resistencia a la penetración estándar se define como el número de golpes para penetrar los últimos 20 centímetros de 15 a 45 centímetros. En la operación del martinete debe vigilarse que su altura de caída sea constante y que el cable de
Manila tenga un máximo de 2 vueltas en la cabeza del gato. Una vez terminada la prueba, se procede a perforar el tramo muestrado hasta alcanzar la profundidad a la que se realiza la siguiente prueba. Las muestras deben ser conservadas en frascos o en bolsas herméticas que mantengan constante el contenido de agua. La información de campo se debe recopilarse en un registro previo que después en el laboratorio se ajustará. En este caso aquí está lo que es el reporte de penetración estándar, está está la clasificación del campo, la profundidad, el tipo de herramienta, la hora. Y entonces, este estudio fue realizado por el ingeniero Eduardo López Sánchez. Bueno, los resultados del estudio son las muestras alteradas. Siempre sufren distorsiones geométricas que alteran el acomodo estructural de sus partículas. Por eso que se ven aquí como quebradizas. Y esto mismo sirve para poder identificar el tipo de suelos. El perfil estratigráfico. La clasificación de campo de suelos mostrados permite elaborar un perfil estratigráfico del sitio que posteriormente se precisará y se corregirá. Este es el perfil. Aquí está aplicando lo que son el número de golpes, la simbología, si es un suelo de limo, arena, grava, vidrio volcánico y aquí está el número de golpes y aquí se identifica el tipo de suelo. Otro resultado es la resistencia a la penetración. Cada una de las pruebas de penetración se representa gráficamente mediante puntos de valores n, que unidos por líneas se definen la variación de la resistencia a la penetración estándar con la profundidad. Y por último tenemos lo que es el ensayo de campo, que es el que dijimos que el perfil estratigráfico se corrige y ya se manda el ensayo de campo. La interpretación de resultados. Esta se hace siempre a partir de las relaciones empíricas. Las correlaciones que se describen a continuación deben aplicarse con las debidas reservas, ya que se desconoce su orden de presión y tampoco se sabe la tendencia del signo de cada correlación. La tabla de perforación AW tiene un diámetro de 4.44, 5.40, un diámetro interior, un peso, y la tabla de correlación N y K es la consistencia relativa del suelo cohesivo, muy blanda, blanda de 2 a 4, media de 2 a 8, dura de 8 a 5 y así, durísima. Y una tabla de correlación entre compacidad relativa de arenas y número de golpes. De 0 a 4 golpes, muy suelta. De 4 a 10, suelta. De 10 a 30, media. De 30 a 50, densa. Y de mayor a 50, muy densa.